Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a compartir el material que hicimos en la cobertura de la jornada realizada por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela sobre cultivos de invierno, a campo, visitando allí los lotes junto a productores, dinámica incluida. Pausa y a la vuelta las notas con los disertantes. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli, 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. Vení a Long Automotores y descubrí todas las novedades de la nueva Ford Ranger. Combinan 3 motorizaciones, 2 tipos de tracción, 2 versiones de caja de transmisión, 2 alternativas de cabina y una alta variedad de equipamiento. Conjugan las 16 versiones que Ford Ranger ofrece al mercado. Una Ranger para cada necesidad. Conoce más en Long Automotores Sociedad Anónima, tu concesionario oficial Ford, www.long.com.ar. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se compraron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto? A ver cuándo podemos sembrar. Es fácil, pa, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Campo e Industria presente en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela para dar una importante jornada acerca de los ensayos con cultivos de invierno. A mi lado se encuentra el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico, ya un amigo de la casa, para repasar acerca de esta importante jornada con una buena convocatoria de productores y saber los pormenores de la fina con el trigo como protagonista. Bueno, ingeniero, gracias por estos minutos en Campo e Industria. Coméntenos un poco acerca de lo que es esta jornada. Vemos unos trigos muy lindos. También habrá otras cosas o otros detalles para analizar. Sí, gracias una vez más por visitarnos. Sí, como bien vos decís, una jornada que hace tiempo que veníamos pensando en hacerla y por suerte el público respondió. Lo que, como vos decías, atrás mío se ven los ensayos de los cultivares, de ciclo largo a corto, en distintas fechas de siembra, donde mis compañeros ya han hablado un poco de cómo se comportaron a manera general y después con el apoyo de las empresas en cada cultivar en particular, las características, cómo se comportaron desde el punto de vista de enfermedades, que este año fue un poco atípico para bien, porque no... Más benévolo, ¿no? Sí, así como desde el punto de vista sequía nos puede ser contraproducente desde el aporte de agua, para las enfermedades es un punto a favor, ya que no fomenta el desarrollo de las mismas. Y bueno, y ahora en camino hacia lo que va a ser la parte de dinámica, con una opción a lo que pueden ser los puentes verdes, los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio que se vienen hablando en estos momentos, bastante. Puntos a tener en cuenta, las vistas, los puntos de vista a largo plazo, cómo manejarse, qué consideraciones tener en cuenta y demás. ¿Qué están viendo a propósito de estos ensayos y de los plots? Porque se pronostica una muy buena campaña de trigo, en algunos lados ha faltado agua, en otros no tanto, y más allá de esa situación, las condiciones ambientales acompañaron, a tal punto que hablabas recién lo benévolo que fue el tema de enfermedades. Sí, puntualmente nosotros dentro del experimental tuvimos la chapa de lo que pudo haber sido la ocurrencia de heladas en el inicio del periodo crítico para la ocurrencia de heladas y una chapa de lo que pudo haber sido la pedrada. Entonces los cultivares expresan esas situaciones y por eso es la idea también de verlo a campo, para que vean cómo se comportaron ante esa situación y lo que uno siempre insiste en el manejo de fecha de siembra para esquivar ese tipo de situaciones. Hoy evidencian justamente la ocurrencia de la helada en floración, entonces vamos viendo eso. No así, los cultivares en general, a nivel de producción, tienen un buen desarrollo.
todavía están fijando grano y llenando, entonces debemos aguardar a que termine el ciclo para empezar a pronosticar si es tan buena como esperábamos o hay algunos efectos de merma de rendimiento. Falta poco para que termine el ciclo, para que se inicie el proceso de trilla en esta zona. En el norte provincial ya ha comenzado, pero te consulto acerca de justamente ese proceso y qué falta en este tiempo que pueda hacer el productor o el técnico para tratar de obtener el mejor rinde posible. Bien, como dijeron mis compañeros, continuar el monitoreo, el cultivo todavía está vivo, todavía no terminó su ciclo, así que continuar con el monitoreo, trabajar con su técnico asesor en seguirlo, sobre todo lo que pueden ser las orugas desgranadoras y alguna aparición de pulgón que puede aparecer y afectar lo que puede ser directamente el rendimiento o la calidad del grano, con alguna aparición de alguna chinche puntual en la que puede afectar también desde ese punto de vista. Entonces la recomendación es continuar con el seguimiento sin tomar una determinación drástica, sin por lo menos monitorear y asesorarse. En el tema malezas, ¿qué han avisorado? En el tema malezas, durante el ciclo de trigo se comportaron, la mayoría hizo tratamiento con residual y se comportaron relativamente bien, no hubo grandes escapes. Sí están todos ya ahora por la época haciendo los que son los tratamientos de barbecho y pre-siembra de lo que puede ser soja, o lo que están apuntando ya a un maíz tardío. En ese sentido todavía viene un poquito retrasada lo que puede ser la aparición del yuyo colorado, justamente por un poco de menor temperatura, menor ocurrencia de precipitaciones, entonces es como que lo que hubiera ocurrido 15 días atrás están empezando a comenzarse a ver ahora. En esta zona, ¿el ciclo largo es lo que predomina? El ciclo largo tiene un poquito más de potencial de rinde, entonces para aquellos que pueden elegir, vuelcan hacia ese sitio, hablando de trigo, ¿no? Sí, claro. Vuelcan a ese tipo de ciclo, justamente buscando un poquito más de potencial, un poquito más de cobertura durante mayor parte del invierno, y aprovechar el agua que podemos tener disponible. Muchas veces, si uno viene de una cosecha de sorgo, de maíz de segunda o soja un poco más larga, por una cuestión de fecha de cosecha del cultivo de gruesa, más lo que puede ser esperar que llueva para tener humedad para el cultivo de trigo, nos termina corriendo la fecha y volcamos hacia un ciclo corto. Lo que hemos evidenciado a propósito de la sequía del primer semestre es que ya las napas no acompañaron tanto al cultivo como en los últimos 2 ciclos, ¿no? Sí, en ese sentido sí, y volvemos a insistir en la medición de agua para la siembra de trigo, previo a la siembra de trigo, para acompañar la decisión de la siembra del cultivo y correlacionarlo con la fertilización correspondiente, porque va a ser lo que va a determinar nuestro potencial de rendimiento. Y lo expresa esta campaña con el retraso de la ocurrencia de lluvia de la primavera que esperábamos siempre. Vuelvo a decir, 15, 20 días atrás, se retrasaron y empezaron a ocurrir recién esta semana. Eso justamente, el cultivo se mantiene con el agua que tiene en el perfil. Y al haber poca o no estar disponible, termina en consecuencia en una disminución del rendimiento. Ingenieros, gracias por estos minutos con Campo Industria. Felicitaciones por esta jornada y seguramente nos seguiremos viendo. No, gracias a ustedes por visitarnos. Como hace casi 20 años, Atlético Rafaela Monumental te muestra todo el mundo de Atlético. Estamos todos los lunes, ahora en nuestro nuevo horario de las 21 por Somos Rafaela, con la conducción de quien les habla, Javier Colombo, Atlético Rafaela Monumental. Nuevo horario todos los lunes a las 21 horas. Mi nombre es Omar Burgui, soy productor agropecuario. Nos encontramos en la localidad de Felicia. Mis comienzos con New Holland fueron en el año entre 98 y 2000. Cubre todas las expectativas que un productor puede pedir. Fundamentalmente en la parte de atención al cliente que tiene la firma Grosso de Rafaela, desde los comienzos que vengo trabajando con ellos. Ante un problema en plena campaña, la respuesta es inmediata y creo que eso no tiene precio. Rafaela es tu vida y la de todos nosotros. Respetá las normas de tránsito y los límites de velocidad. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos.
Campo Industria continúa en la experimental agropecuaria del INTA Rafaela en esta jornada a campo para productores, para que observen y vean justamente cómo están los ensayos de cultivo de invierno, interiorizarse en enfermedades, plagas, monitoreos y por supuesto en la maquinaria. ¿Qué se puede hacer? Hubo dinámicas a campo y a mi lado se encuentra un experto en mecanización agrícola como Juan Giordano, referente de esta experimental. Él nos va a contar qué es lo que ha habido en la dinámica con los rolos trituradores. Bueno, Juan, buena convocatoria, demuestra que hay interés, pero cuéntenos su parte, porque lo hemos visto explicar acerca de la maquinaria utilizada. Bueno, acá tenemos la presentación, ¿cierto?, de los rolos trozadores, ¿cierto?, para intervenir en el rastrojo. Justamente la idea es una forma de no utilizar herbicidas, es trabajar con los rastrojos o con la cobertura, digamos, y generar entonces una buena cobertura, un rastrojo que luego se vaya secando y evite el nacimiento de las malezas que están en el banco de malezas que están en el suelo, en los primeros centímetros del suelo. Por eso estos rolos lo que tienen que trabajar es, por el momento estamos trabajando sobre condiciones de humedad de seco o a capacidad de campo, porque cuando hay más humedad se produce una remoción como la que podemos ver acá. En este lugar había un poco más de humedad y aparte había mucho menos rastrojo, lo cual a veces podría llegar a ser representativo de un lote que uno hubiera querido hacer una intervención sobre malezas prácticamente. Entonces, por el momento se está estudiando, son los primeros años en que se trabaja, para mejorar ese tipo de intervención. En aquel lote donde había unos 70 centímetros de avena bien tupida, el trabajo fue maravilloso, realmente, y en ese caso trabajó hasta lleno de agua, trabajamos con una presencia de casi 4.000 kilos de peso, toda la estructura llena de agua sobre el lote, y trabajaba 7-8 kilómetros por hora perfectamente. Y se hizo una doble pasada al cruce, ¿cierto? A un cruce en X, no en como al cruce a 90 grados, sino a 45 o a 30 grados, que es lo ideal en ese sentido. De esa forma, y versus algunas ideas que decían, bueno, pero la avena estaba tan linda que hubiera sido lindo hacer rollos. Justamente la explicación que daba el ingeniero Pico es que si vos le quitás esa cobertura, lo cortás 10 centímetros, suponete, y haces rollo, perdés justamente cubrir el suelo, que es lo que buscamos, y que se mantenga frío por debajo del rastrojo. Entonces evitás la germinación de la semilla. Bueno, de las semillas de malezas que están en esos primeros centímetros del banco, y favoreces con la siembra directa el trabajo de la germinación de la semilla de soja, en este caso, o maíz, de lo que vos quieras, o girasol, del cultivo de cosecha gruesa que uno quiera sembrar. Entonces también estaba justamente el fabricante de este nuevo rolo, que lo terminaron de pintar acá un poco más, lo quería traer, y bueno, lo empezamos a observar. Si hacerlo recto o en disposición helicoidal, si la cuchilla el filo enfrenta o no, si poner agua o no, si ponemos un hidráulico más adelante con una rueda limitadora o no, si hacemos una articulación en la lanza. Bueno, justamente todo eso, esto sirve cuando vos entonces encontrás el límite, un primer límite para ver el trabajo, justamente, y lograr mejor regulación de un equipo. Por ahí pasa el asunto. La regulación justamente del equipo, pero fundamentalmente la cuchilla, por la altura de corte y demás. Más o menos, ¿qué es lo que se aconseja? Por el momento trabajamos con peso, porque de las dos posiciones que vos le puedas dejar, si enfrenta el filo o el filo queda detrás, el chanfle, digamos, hay una diferencia, pero que fundamentalmente por el momento lo hace la disposición de la cuchilla en forma más helicoidal, digamos, es un poco más suave, el trabajo no es tan agresivo, y segundo, el peso por el momento. Sobre el peso, justamente sobre ese tema peso, es sobre todo lo que más hay que trabajar, la distribución de los pesos para encontrar, digamos, una ventana de trabajo un poco más amplia respecto a la humedad del suelo. La velocidad, perfecto, más velocidad, más flota, pero hasta un determinado punto. Si tenemos muy poca cobertura, hemos notado que en pasadas anteriores, en otro lugar, siendo muy despacio,
no produce tanto remoción de suelo, por supuesto. Ahora, si vos tenés una suficiente cantidad de cobertura, si le das más velocidad, tiende a flotar y entonces ahí regulás también con eso. Pero hasta un punto en que tengas cobertura. Si no tenés cobertura, no, es al revés. Por eso, todas esas cosas son interesantes verlas en un instituto, siguiéndolo, observándolo, para ir encontrando los márgenes, ¿cierto?, de aprovechamiento del equipo, ¿no? Gracias, Juan, por estos minutos con Campo Industria. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Vuelve a Heinzmann la promo 2x1 vacaciones. Elegí las fotos que más te gusten de tus vacaciones. Revelá 50 o más y solo pagás la mitad. Promo 2x1 de Heinzmann Laboratorio Color. Boulevard Roca 523. Laboratorio Color Heinzmann. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. Campo de Industria en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, con una jornada a campo que ha incluido disertaciones y también dinámicas. Y a mi lado se encuentra Oscar Adorati, que ha aportado una de la maquinaria para una de las dinámicas. Bueno, Oscar, cuéntenos un poco qué es lo que ha traído aquí, porque la estamos viendo en plena acción y sin dudas es interesante el accionar. Buen día, ¿qué tal? Este es un rolo triturador de 5,25 metros, es un modelo que nosotros trajimos, que tenemos disponible para traer y hacer este trabajo. Estamos hablando de avena semillada, es un caso puntual, es algo especial, donde cuando uno habla con los ingenieros te cuenta un poquito, te dice, bueno, por ahí podemos tener piso duro con poca planta o por ahí con mucha planta va a trabajar distinto la máquina. La idea es aprender y qué modificar, hacerle a la máquina para que la ventana de uso, el tiempo de uso, la ventana le llaman ellos de uso, sea mayor, sea más amplia, o sea, para que la puedan usar para más cosas. Por eso quisimos estar presentes, hace un ratito vos me habías hablando con el ingeniero Juan Giordano, con el ingeniero Juan Manuel Pico, buscando aprender y ver la experiencia de los que saben, ¿no? La máquina funciona muy bien, sí. Por ahí esta es una máquina muy pesada, entonces no hace falta que tenga lastre como las otras. Son ventajas, tienen sus cosas. Este modelo, por ejemplo, tiene las cuchillas rectas, en posición recta. En realidad nosotros lo ofrecemos en posición recta o en posición helicoidal. Me dicen que para este tipo de trabajo debiera ser helicoidal. Bueno, lamentablemente yo tenía posición recta y traje esto, pero en helicoidal cuesta lo mismo la máquina en definitiva, es a gusto del productor. Porque no todos piensan igual. No nos olvidemos que yo vendo en todo el país y en todo el país no se piensa igual. Entonces tienen la posibilidad. El productor dice, mira, a mí el ingeniero me dice cuchilla recta. ¿Por qué recta? Porque cuando se clava se airea mejor el suelo, no pienso solamente en desmalezar, se airea mejor el suelo, el agua entra mejor, corre mejor. Eso es lo que me dicen con respecto al helicoide. Después hay gente que te dice que cuando uno pone las cuchillas en helicoide es como que remueve. Bueno, esos son zonas, son distintos tipos de suelo. Yo estoy tratando de hacer una máquina que sirva para todo. Por ejemplo, en este caso ellos quisieran que clave menos. Es muy pesada la máquina. Quieren que clave menos. Claro, para que clave menos tengo que fijar la posición de las dos alas. Las dos alas tienen posibilidad de moverse y ajustarse de acuerdo al terreno. Esto nosotros ya lo vimos, tenemos un agente en Suardi, un vendedor, Andrés Colsani, que me pedían eso, poder fijar la posición, porque en este caso, si nosotros pudiéramos fijar la posición, le ponemos tope a los cilindros, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Toda la máquina completa queda un poquito más alta. Es un ejemplo, sí, claro. Se puede hacer de otra manera, la idea es que lo que buscan ellos es que en estos casos clave menos
claven menos. Incluso al clavar menos pueden ir más rápido, ¿no? Avanzar más y gastar menos combustible. Es una de las joyitas que estás exhibiendo en los últimos meses, ya hemos hablado también. ¿Qué grado de aceptación has notado en el mercado? No, en el mercado interesante. Estuvimos, bueno, cuando hicimos la nota estábamos acá en Rafaela en agosto, pero después en septiembre estuvimos en Finaco, en San Vicente. Estuvimos también con un vendedor en Morteros y la gente se juntaban a ver la máquina. Están enamorados, la ven fuerte, la ven grande y muy fuerte. Pero aparte de lo fuerte, yo quiero poder abarcar todas las posibilidades, porque entiendo que el productor la pueda usar, esa ventana que le llaman, la puede usar para muchas cosas. Después guarda, te vas a encontrar con productores que la máquina no está pensada para eso, pero lo hacen, y esta máquina se lo va a aguantar, quieren aplanar el campo, lo quieren dejar llano. La clavan y le arriman, le ponen, la llenan de aceite, no importa, hacelo. A la máquina no le va a hacer nada y vas a lograr lo que vos querés. No es la idea, pero yo quiero poder tener esa posibilidad también. Adaptable a las circunstancias de cada uno. Adaptable a las circunstancias de cada uno. Este es uno de los modelos, te decía. Después hago el otro modelo de 6,75 m. Ahora estamos haciendo uno de 5,25 m como este, con las cuchillas en helicoide, que ya me pidieron, y después tengo el de 6,75 m. Y después hago un modelo de 4,5 m, donde ya las alas están fijas, digamos, no son rebatibles. ¿Por qué? Porque ya tenés el modelo de 5,25 m, que es ala rebatible. Lo que pretendo es hacer un aparato que sea más barato. Ahí ya voy buscando precio. ¿Qué problema tiene el de 4,5 m ala fija? Que tenés 4,70 m para el traslado. Vos cuando lo enganchás te ocupa mucho lugar. Pero bueno, pero por ahí para el productor tambero en la zona que no puede gastar tanto, yo sigo siendo de la idea que conviene el de 5,25 m y que lo compren entre 2 o 3 productores, porque no lo pasan todos juntos, ¿no? Pero por ahí si no se llevan de acuerdo, no pueden ser o no todo económicamente están de acuerdo o con las posibilidades, comprarán de 4,5 m. Para mí el producto el más vendible va a ser este, ¿no? 5,25 m. Que así sea, Oscar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Campo de Industria continúa en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela. En esta jornada campo destinada para productores, para que vean los ensayos de cultivos de invierno con el trigo como protagonista, también con dinámicas para instruirse y capacitarse acerca de la maquinaria que se puede utilizar. A mi lado se encuentra la licenciada en Administración Rural, Marcia Trocero, una de las disertantes en las distintas paradas que se han llevado a cabo hoy. Bueno, Marcia, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Comentanos la temática que te tocó abordar. Bueno, buenos días. Yo hablé un poco de la parte de insectos, de todo lo que son los insectos plagas en el cultivo de trigo. Y también otra de las cosas que se mencionó para que tengan en cuenta, como ya se hizo o ya se comenzó, se está terminando con la siembra de maíz temprano, recomendamos, porque ya tuvimos lotes con problemas de gusano blanco. Yo hace unos meses atrás también estuve hablando de este tema y de que monitoreen los lotes antes de sembrar. Lo que pasó en el maíz es que las larvas ya están en el último estadio, comen mucho, son muy voraces, entonces hubo lotes de maíz que fueron afectados por gusano blanco. Por eso seguimos recomendando que muestreen los lotes antes de sembrar. Lo mismo que en trigo, en todo lo que es implantación, los muestreos de suelo son muy importantes. Este año en los estados vegetativos hubo una gran cantidad de pulgones, que también es importante el muestreo, hacer los seguimientos de los lotes semanales, ya que esto nos va a permitir ver cómo van evolucionando las plagas y a su vez cómo va evolucionando la población de estas especies de plagas y cómo es el tema de los enemigos naturales. Al principio, en julio, cuando aparecieron los primeros ataques de pulgones, no había casi enemigos naturales y después ya cuando empezaron los pulgones de la espiga y demás, ahí pudimos ver que ya se encontraban parasitoides o todos los que son depredadores y demás que lograron bajar esas poblaciones. ¿Y cuál es el manejo que debe tener el productor y el asesor cuando detecta la aparición de pulgones? Bueno, primero muestrear, hacer un relevamiento de la cantidad que hay. El caso de pulgones se hace por planta, por hoja o por tallo. Los resultados contrastarlo con los umbrales de daño
y ahí ver si se justifica o no hacer una aplicación. En el caso de decidir hacer aplicación, una de las cosas que siempre venimos recomendando es que se hagan con productos selectivos y que sean amigables con el ambiente para no atacar, digamos, los enemigos naturales, que son en definitiva los que nos van a ayudar a controlar a estas plagas. ¿Como por ejemplo? Bueno, los enemigos naturales. Sí. Pueden ser los coccinélidos, parasitoides, son unas avispitas que ponen los huevos dentro del pulgón y después esa larvita de la avispita se alimenta del pulgón y después va a eclosionar otra avispita. Hablabas en la introducción del gusano y tener en cuenta a la hora de la siembra, particularmente en maíz, bueno, habrá que ver en soja. Comentanos un poco cuál es el proceso y el tratamiento justamente para contrarrestar o prevenir directamente la aparición. Bueno, con el tema de los gusanos, los insectos de suelo, es importante hacer los muestreos previo a la siembra, porque en el caso de gusano blanco la única forma que hay para poder controlarlo es con tratamiento de semilla. Entonces, si nosotros no tratamos la semilla y tenemos gusano blanco, corremos el riesgo de tener pérdidas en el cultivo. Igual, si tenemos densidades que están por debajo, el umbral de tratamiento está en más o menos de 6 a 8 larvas por metro cuadrado de gusano blanco. Si nosotros vamos al lote, hacemos los muestreos y nos encontramos con que tenemos por debajo, no es necesario hacer tratamiento de semilla, por ende, si lo hacemos, vamos a estar incurriendo en un gasto innecesario o cargando con insecticidas que son innecesarios. Hablemos de las pérdidas. ¿Cuánto puede afectar el rinde del cultivo? Lo mencionabas recién que afecta, para ponerle números o porcentajes o algún tipo de cifra, porque en definitiva es lo que impacta más al productor y es lo que lo obliga a tener en cuenta un aspecto tan importante como este. Si tenemos más de 20 larvas de gusano blanco por metro cuadrado, podemos llegar a tener pérdidas totales del lote. Por eso es muy importante hacer los muestreos previos. Y ya una vez que está implantado el cultivo, no se puede hacer nada. Ya estuve viendo un lote de maíz que no hicieron los muestreos previos. ¿Aquí en la zona? Sí, más o menos en la zona. No hicieron los muestreos previos, había cortadora, gusano blanco, no quedó nada de maíz. Por eso es muy importante hacer los muestreos previos a la siembra, para ya saber con qué nos vamos a encontrar y ver con anticipación qué decisiones vamos a tomar. Marcia, gracias por estos minutos con Campo e Industria. No, muchas gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa, donde tendremos más material de esta interesante jornada destinada a productores organizada por el INTA Rafaela, con dinámicas y disertaciones de nivel sobre cultivos de invierno. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región.